Buenos días. Vamos a comenzar con un nuevo teatro crítico y para ello contamos muy gratamente con la presencia entre nosotros de Marcelo Gullo, que ya tuvo la oportunidad de inaugurar la EFO este año, y también contar con la presencia de Fricdiano Álvaro Durántez, que también participó en una EFO con una conferencia. Es una suerte contar con ellos otra vez porque los propios escuchantes de estas EFOs pues ya habían solicitado en sus intervenciones que para cuándo sería una mesa en la que el propio Marcelo Gullo y el propio Fricdiano pues estuviesen cara a cara para debatir sobre determinados asuntos y que en todo caso sería un placer escucharlos. Pues bien, de alguna manera atendiendo a estos requerimientos de la audiencia, pues los tenemos aquí de nuevo pues para poder escucharlos, ¿no? Antes de comenzar con estas cuestiones, diremos que el tema que vamos a tratar hoy se trata de iberofonía e hispanidad, hispanidad e iberofonía. Y contamos, por supuesto, como ya he dicho, con Marcelo Gullo, que es el autor de La insubordinación fundante y del libro Madre Patria, que es profesor y doctor por la Universidad del Salvador en Argentina y que tiene detrás de sí una trayectoria académica muy importante, y por otra parte con Fricdiano Álvaro, que también es director de la Cátedra Funiver de Estudios de Iberofonía y de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía, si no me equivoco. Y también es autor de un libro que es muy conocido y que ya lleva pues, una temporada larga en las librerías, que es el libro Iberofonía y Paniberismo, definición y articulación del mundo ibérico. Pues bien, hechas estas breves presentaciones, vamos a comenzar a establecer un pequeño debate, un pequeño diálogo entre nuestros dos interlocutores. Quisiera comenzar estos diálogos quizás en primer lugar porque nos hicieseis una ampliación de estos conceptos, del concepto de hispanismo, de hispanidad y del concepto de iberofonía. Y no sé, empezamos por ejemplo por el profesor Marcelo Gullo. Bueno, primero mil gracias por esta invitación para estar con mi amigo acá. Recuerdo que la primera vez que estuvimos juntos fue en Málaga, gracias a una persona a la cual le debemos mucho todos, que es María Elvira Roca Barea, una de las primeras en romper esa muralla negrolegendaria que prohibía hablar de todo, ¿no es cierto? Bueno, ella fue una de las primeras en romper esa muralla y después, bueno, otros hemos contribuido a ir tirando esa fortaleza negrolegendaria abajo. En realidad, la hispanidad puede ser entendida de dos formas, en un sentido restringido y en un sentido amplio. Yo la utilizo en un sentido amplio. En el sentido amplio, la hispanidad, como la misma palabra España en un sentido amplio, aunque después esa idea se fue perdiendo con el tiempo, abarca tanto Portugal como España. Es decir, Camões cuando escribe dice nosotros los españoles, ¿verdad? Nosotros los españoles, es decir que todos éramos españoles. Eran españoles los portugueses, españoles los valencianos, españoles los catalanes, españoles los vascos, españoles los rioplatenses, españoles los novohispanos. Todos éramos españoles y todos éramos hispanos. Está en ese sentido que también lo toman los autores brasileños, ¿no es cierto? Por lo menos lo más consistente, como Gilberto Freire, y nosotros somos hispanos. ¿Por qué? Bueno, porque la Hispania romana abarcaba tanto Portugal como se entiende lo que hoy se llama España, y en la conquista de América participan las dos
partes fundamentales de esa Hispania, que es Portugal, y de lo que después se va a llamar España. Entonces, españoles somos todos, e hispanidad en un sentido amplio del término, ¿no es cierto?, abarca tanto a Portugal como a España, abarca tanto al Brasil como a la Argentina, a Venezuela como a México. Esto no tenemos que perderlo de vista. Después las circunstancias políticas, los avatares políticos fueron restringiendo el concepto, al punto tal que nuestra más grande derrota, digo siempre, la más grande derrota que hemos sufrido producto de la leyenda negra, es que los argentinos no se consideren españoles o hispanos, los venezolanos no se consideren hispanos o españoles, y que a su vez los españoles no consideren españoles, ¿verdad?, a los argentinos, a los venezolanos, a los colombianos, a los mexicanos, a los brasileños, ¿está?, a los brasileños. Claro, es nuestra más grande derrota, se entiende, cultural, ¿está?, porque entonces nos concebimos como mundos distintos y separados, no entendiendo que somos una comunidad de cultura que puede tener una posibilidad de formar en el futuro una comunidad política. Pero no hay comunidad política si no se concibe primero que hay una comunidad de cultura, ¿no? Y entonces ahí es donde entra, y les voy a dejar la palabra a mi amigo, porque esa comunidad de cultura incluso abarca el África. Muchas gracias, Marcelino, por tu presentación, y gracias, Marcelo, por tus palabras. Mucho de ese recuerdo a nuestra amiga María Elvira Rocabarea, que ha estado en el inicio de esta inteligente y necesaria batalla cultural para poner las cosas claras respecto a esos conceptos de leyenda negra, y muchas gracias a la Fundación Gustavo Bueno. Efectivamente, los conceptos, ¿no?, los conceptos y las palabras, la polisemia, la evolución de las mismas. Hay una acepción restringida y una acepción amplia del concepto de hispanidad que ha ido cambiando a lo largo de la historia. Hoy la mesa, o este teatro crítico, se titula Hispanidad e Iberofonía. Veremos en qué coinciden, en qué se diferencian o en qué son lo mismo, definitivamente. Y para ello es muy interesante ver la historia. Cómo evoluciona el movimiento hispanoamericanista y el movimiento panlusitanista. Y veremos que al final confluyen en el mismo espacio hasta geográfico, ¿no?, de conceptuación. El hispanoamericanismo, iniciado a finales del siglo XIX, se inicia contemplando la incorporación conceptual siempre de Brasil y Portugal, con la Unión Iberoamericana en 1885. Es decir, no surge un hispanoamericanismo sin que esté en Brasil y Portugal, y de hecho se llama iberoamericano desde un primer momento. Esto siempre. Pero es que además, en última instancia, ese iberoamericanismo, hasta durante todo el siglo XX, hace mención repetidas veces de la incorporación al mismo espacio de los territorios de raíz colonial portuguesa o española fuera del espacio, es decir, de las futuras Angola, Mozambique, Guinea, etc. Por lo tanto, el hispanoamericanismo es panibérico, conceptualmente, desde el primer momento. Es decir, iberoamericano desde el primer momento y rápidamente panibérico. El panlusitanismo, que surge un poquito más tarde que el hispanoamericanismo, muy a principios del siglo XX, 1902, se considera una conferencia de Silvio Romero como el punto de partida, habla en un primer momento de una relación bilateral entre Brasil y Portugal para crear esa comunidad de luso-brasilera. Es bilateral en un primer momento, en ocasiones incorpora en su concepto los territorios, todavía no países, de lengua portuguesa, de colonias portuguesas en África, pero en última instancia siempre reconoce una afinidad sustancial con la hermana comunidad hispanoamericana, de tal modo que el espacio que ve el panlusitanismo, en última instancia, es el panibérico, como el que ve el hispanoamericanismo. Entonces confluimos ahí, ¿no? La historia evoluciona, el sentido de las palabras también, y llega un momento en que se llama hispanoamericanismo hispánico estrictamente a los países de lengua española también, es una de las acepciones, de la misma manera que la palabra Iberoamérica es polisémica para referirse en unos casos estrictamente a la América ibérica y en otros casos a la comunidad iberoamericana de naciones, que también incluye
a los países de la península ibérica. Pero evidentemente vemos que son conceptos que en unos casos se diferencian, casi siempre se solapan y en última instancia coinciden. Sí, se me ocurre ahora pensar que, claro, tanto aquí como el concepto de hispanidad como el concepto de iberoamericanismo son contradistintos respecto a, por ejemplo, el latinoamericanismo o Latinoamérica. Hay muchos autores que parece que se niegan a utilizar hispanoamericanismo o Hispanoamérica e incluso Iberoamérica, y son más proclives a enfocarse a Latinoamérica, pero Latinoamérica es como mínimo un concepto completamente distinto y sesgado respecto a estos dos, ¿no? Para que sigas un poco con Sí, sí, además de, bueno, se han escrito ríos de tinta sobre el origen de la palabra, el sentido en un primer momento verdaderamente de negación de España, de ahí vienen muchos de los problemas de la terminología latinoamericanista, pero es cierto que es la sentada en aquella parte del Atlántico, en ciencias sociales, en organismos internacionales, etc. Desde una perspectiva institucional también yo hablo de Iberoamérica o Comunidad Iberoamericana porque existe todo un sistema intergubernamental iberoamericano que se define como el de los países que hablan español y portugués en América y la península ibérica. Cuando avanzamos más e incorporamos la ecuación africana esencialmente, aunque también Timor Oriental y Filipinas, en este concepto de la iberofonía amplia o del paniberismo, evidentemente no tiene ningún sentido aquí la terminología latinoamericanista, ¿no? Porque estamos hablando ya de África y de otro lugar. Y de la misma manera que no hablamos de Latinoáfrica, sino que estamos hablando del África iberófona. Sí, sí. Sobre este... Mira, es decir, el término hay que ser claro, el término Latinoamérica lo inventan los franceses, ¿no? Lo inventan los franceses, aunque Caicedo era colombiano, ¿no está? Que es el primero que lo utiliza, el colombiano Caicedo. En realidad es un invento francés porque lo que Francia quería era, se entiende, heredar, es decir, algo que no tenía nada que ver con Francia, que era heredar Hispanoamérica, y Francia veía que informalmente Inglaterra se estaba quedando con Hispanoamérica después de la independencia y ellos no tenían nada. Entonces, ¿cómo puede ser que de este botín que surge de la derrota del Imperio Español yo no tenga nada? Y entonces ahí inventan, aprovechando a Torres Caicedo. Torres Caicedo es cierto que el primero que lo utiliza es Torres Caicedo, pero Torres Caicedo en realidad, yo lo demuestro en el libro, en realidad trabaja para Francia, al punto tal trabaja para Francia que después de haber inventado el concepto y siendo utilizado, se entiende, en Francia, termina siendo un hombre, un funcionario francés, que le pagan por eso. Claro, hay un sentimiento, se entiende, un sentimiento antiespañol en toda Hispanoamérica que ha sido fomentado después de la independencia por Inglaterra. No había sentimiento antiespañol. Hernández Arregui, que es un autor marxista, ¿verdad? Que no es un autor católico, es decir, nadie lo podrá acusar de ser un nacional católico, Hernández Arregui, Juan José Hernández Arregui, argentino, dice, señores, en el momento de la independencia no hay ningún sentimiento antiespañol en las masas populares, hay un sentimiento antibritánico y antifrancés muy claro, identificándolo como el enemigo de la hispanidad, pero no antiespañol. Ese sentimiento antiespañol es muy pequeño, está en las élites que viven en Caracas, en Buenos Aires, en Valparaíso, en Guayaquil, y más que élite, ¿cierto? Hay que poner las cosas en claro, porque no eran descendientes ni de nobles, ¿no es cierto?, ni de gente que haya ganado sus títulos, sea nobiliario formalmente o informalmente a través de cosas heroicas. No, eran contrabandistas. Habían hecho su fortuna a partir del contrabando. Es decir, eran como quien vende droga hoy, que después de la independencia el contrabando se transforma en una cosa legal, entonces legalizan la actividad que hacía legal. Este sector de contrabandistas, ¿no?, que está aliado con Inglaterra antes de la independencia, para justificarse a sí mismo, tiene que también, se entiende, odiar a España y renegar de España. Entonces, y encuentra en la expresión, se entiende, Latinoamérica, lo ideal porque se ha hecho la independencia, se ha admitido la leyenda negra, pero todavía, claro, se ha tratado de borrar la herencia española, ¿no es cierto?, la herencia hispánica, la conciencia de ser lo mismo,
pero está el apellido. Es decir, yo tengo el mismo apellido. Entonces, en cualquier momento la gente puede preguntarse, ¿por qué si tengo el mismo apellido no somos lo mismo, no somos una familia? ¿Por qué si tenemos el mismo apellido no somos una familia? Debemos serlo. Entonces no puede esta leyenda negra ser tan cierta porque el apellido es el mismo, son la misma familia. Entonces había que cambiar el apellido. Había que quitarnos el término hispano, el término ibérico, todo aquello que nos llevara, ¿se entiende?, a Portugal y que nos llevara a España. Y entonces había que inventar un nuevo apellido y eso fue Latinoamérica. Claro, da mucho éxito en las élites culturales porque entonces está de moda. Entonces yo soy un pintor o un literato latinoamericano, no hispanoamericano ni iberoamericano, ¿está? Para no acordarnos ni de Portugal ni de España. Y eso tiene una explosión después de la Segunda Guerra Mundial porque Estados Unidos se da cuenta de eso. Y dice, es estupendo esto que han hecho los franceses, es estupendo. ¿Qué hay que hacer? Poner cátedras, ¿se entiende?, de latinoamericanismo, estudio de Latinoamérica. Y ahí aparece la creación de la CEPAL, ¿está? En Naciones Unidas. Con la creación de la CEPAL queda institucionalizado ya este asunto. Y entonces es gracioso, ¿no? Porque todo aquello que se llaman antiimperialistas, ¿no?, la izquierda antiimperialista latinoamericana, en realidad usan un término inventado por el imperialismo francés y reforzado por el imperialismo norteamericano. Es decir, la izquierda, no toda, por supuesto, hay excepciones como Hernández Arregui, ¿no es cierto?, pero en realidad la izquierda llamada latinoamericana siempre ha sido funcional a aquel imperialismo que decía ella combatir, lo cual los hace realmente bastante, se entiende, tontos en la historia de la lucha del pensamiento, ¿no? Porque creyendo combatir algo, reafirman aquello que ellos dicen que está combatiendo. A mí me causa por lo menos risa, ¿no? Sí. Bueno, hablando ya de antiimperialismo, podríamos suscitar aquí un tema que es importante y además se está viendo y no solo en España, en la península ibérica, sino en Hispanoamérica, o en Iberoamérica en general, que es el tema del español como lengua, ¿no? Que es el tema del español como lengua, pero enfrentado a las lenguas indígenas o a las lenguas vernáculas, no sé, es la importancia, para decirlo con una terminología conocida, infraestructural que pueda tener el español como lengua y como fulcro en el que se asienta una concepción iberoamericanista e hispanista de esta plataforma política internacional que es la hispanidad, ¿no? Podríamos empezar por... Sí, el español individualmente considerado es la segunda lengua de comunicación internacional, la segunda lengua materna del mundo, y ahora hablaré un poco con su vínculo con el portugués, ya es una fuerza muy poderosa, ¿no? Pero antes de ello te has referido a las lenguas internas de todo este espacio iberoamericano, en lenguas vernáculas, llamemos nativas, originarias, como sea. Efectivamente, hay muchísimas lenguas que son una riqueza cultural, sobre todo de América, pero también de la península ibérica. Hablaremos de los países de lengua portuguesa de África o de Guinea Ecuatorial, que tienen lenguas indígenas, nativas, igualmente, y supone una riqueza indudable, y en el sistema iberoamericano se protegen, se fomentan y se enseñan. Existe el llamado Fondo Indígena de los Pueblos, el Fondo Indígena de los Pueblos de América Latina y el Caribe, así se llamó, un organismo internacional creado al amparo de las cumbres iberoamericanas. Es prácticamente un organismo del sistema iberoamericano que fomenta el conocimiento de estas lenguas. Pero me gustaría aquí poner de relieve que el español, lo que es la iberofonía, ¿no? El español es un clave como el portugués. El español y el portugués son las dos únicas grandes lenguas internacionales, grandes en términos cuantitativos, habladas cada una de ellas por más de 100 millones de personas, que son al mismo tiempo y en líneas generales recíprocamente comprensibles. Esto hace que esto no ocurre con cualesquiera otras lenguas en el mundo grandes, sean germánicas como en inglés o como en alemán, que son incomprensibles, no son comprensibles entre ellas, o latinas como el italiano y el francés. Ocurre nada más con el español y el portugués. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos 590 o 600 millones, somos casi 900, somos 893. Y conformamos
el primer bloque geolingüístico del mundo. Alguien dirá, ¿en dónde queda el inglés? ¿Qué está diciendo esta persona? Bien, el inglés es, sin ninguna duda, la lengua franca internacional, pero no es el primer bloque geolingüístico del mundo. La definición de primer bloque lingüístico del mundo para la iberofonía, que somos una treintena de países en todos los continentes y cerca de 900 millones de personas, viene de una valoración ponderada entre el peso de la lengua materna y el peso de la lengua oficial. Es decir, el inglés, por ejemplo, según estadísticas anglosajonas, tiene en torno a 370 millones de hablantes como lengua materna. El español tiene cerca de 500 millones como lengua materna. Pero si le sumamos el portugués en lengua materna, superamos los 800 millones. Es decir, como bloque de lengua materna, que es prácticamente una lengua, dobla el inglés. Por otro lado, el español con el portugués tiene en torno a 30 países, es oficial en 30 países y en numerosos organismos internacionales. En cambio, el inglés, ya lo sabemos, es oficial en 55 países y en la mayor parte de los organismos internacionales. Es decir, doblamos al inglés como lengua materna y no estamos tan lejos como lengua internacional oficial, no estamos tan lejos. Si nos vamos al chino mandarín, veremos que según se nos informa, digo según se nos informa porque aquí podemos hablar de las diferencias entre el chino mandarín de unas partes y otras, puede ser hablado por 950 millones de personas. Es decir, no mucho más que la suma del español y portugués. Como lengua materna, están cerca. Sin embargo, el chino no sale de sus fronteras, por lo tanto no tiene ninguna proyección internacional. Por eso decimos que la valoración combinada y ponderada de lengua materna con lengua oficial internacional hace que el español y el portugués, la iberofonía, sea el mayor bloque geolingüístico del mundo. Presente en todos los continentes, una treintena de países, en este momento más de 850 millones de personas, en torno a 863, según los datos del Instituto Cervantes y del Instituto Camões, datos recientes. Me he referido un momento al árabe, ¿no? Al árabe, cuando hablaba de las lenguas germánicas, lenguas latinas. Por ejemplo, el espacio árabe o arabófono, si analizamos la lengua que se habla en Marruecos se habla el darija, la lengua habitual hablada por el pueblo marroquí en general, ¿no? Que es un árabe actual, es un romance del árabe clásico, ¿no? Bien, ese darija, ese árabe hablado en Marruecos, no es comprensible, por ejemplo, en Jordania, o en Siria, o en Egipto, de tal modo que si un ciudadano marroquí debe o quiere entenderse con un ciudadano de Jordania, deben recurrir al árabe clásico, que es como si entre argentinos y españoles con los brasileños tuviésemos que hablar el latín clásico. Esto nos da una idea clara de ese potencial. Y en toda esta ecuación, la incorporación de otros países hermanos de lengua, sobre todo de lengua portuguesa de África y también de Asia, con una lengua tan semejante como Angola o Mozambique o Timor Oriental, donde el español es perfectamente comprensible, da a ese concepto iberoamericano un plus fundamental y una proyección estratégica ya absolutamente universal. Y aquí, por completar esta reflexión sobre las lenguas, tenemos que decir que, siendo las únicas dos grandes lenguas intercomprensibles, esta intercomprensión no es perfectamente simétrica. Por supuesto, estamos hablando de ciencias exactas, ¿no? De tal modo que el lusófono nativo entiende muy bien el español, mientras que el hispanohablante no entiende no tiene el mismo grado de comprensión con el portugués. Es decir, no es lo mismo. Por otro lado, esta ventaja subjetiva del lusófono nativo se convierte en una ventaja objetiva de la lengua española, que es casi perfectamente comprendida en todo el espacio lusófono. Por lo tanto, el español es comprendido desde California hasta Mozambique, desde Chile hasta Portugal. Y aquí hay también otra gran confluencia de la hispanidad y la iberofonía. Y como decía, respecto a las lenguas internas, ahí se dice, bueno, ¿qué ocurre con las lenguas, otras lenguas, digamos aquí estamos en España, con el gallego o con el vasco? Bueno, yo diría, y las 50 o 100 lenguas de Guatemala y de México y el guaraní en Paraguay, etc. La riqueza, digamos, en Angola o en Guinea Ecuatorial o en Mozambique, la gran cantidad de otras lenguas que existen. Pero no lo olvidemos, el común denominador de ese mundo hispánico en sentido amplio, o de la iberofonía o del espacio panibérico,
son las lenguas internacionales ibéricas, el español y el portugués. Y mejor dicho, la afinidad entre las mismas, que nos convierte, como dijeron los jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos en la Cumbre Iberoamericana de Bariloche en 1995, en una base lingüística común. Esa es nuestra gran capacidad, nuestra gran base para una proyección mundial, cultural, en beneficio no solamente de nuestros países, sino de una comunidad internacional en su conjunto, absolutamente mediatizada, condicionada por parámetros y pautas hegemónicas anglosajonas, del inglés y de sus modos de pensar. Por lo tanto, es de interés mundial poder articular el espacio panibérico de la iberofonía en un sentido amplio, el espacio hispánico. Muy bien. Antes de dar la palabra a Marcelo Gullo para que haga una reflexión sobre estas cuestiones, simplemente precisar que en tu obra monumental, en tu libro, pues aparecen una parataje de tipo cartográfico excelente, donde se pueden ver todas estas relaciones, las amplitudes de la iberofonía, etcétera. Muy recomendable para cualquier lector que quiera ampliar esta reflexión que acaba de hacer aquí Fridiano Álvaro. Y pasamos a darle la palabra a Marcelo para que haga una reflexión también sobre estas cuestiones de la lengua, lo que considere. Mira, nosotros sin el español no somos nada, porque imagínate que nos fragmentásemos lingüísticamente, ¿no es cierto? ¿No? En 50 lenguas distintas en Guatemala, en Honduras, en 3 o 4 lenguas distintas, o 6 o 7 en el Perú, ¿no? Nos convertiríamos en microlenguas, que no seríamos capaces de comunicarse el uno con el otro, si renegamos del español un día y haríamos una cumbre, se entiende, en América del Sur o en, como quieran llamarlo, Latinoamérica, y tendríamos que empezar a utilizar el inglés para entendernos unos con otros, porque si no vamos a usar el español y nos partimos en cientos y cientos de pedacitos lingüísticos, ¿en qué lengua vamos a comunicarnos? Solo nos quedaría comunicarnos en inglés. Es decir, buen servicio le hacen estos supuestos izquierdistas rechazando el español porque van a terminar utilizando el inglés. Es decir, se van a morir los ingleses de risa de nosotros, ¿te das cuenta? Pero aparte no es eso, aparte que perderíamos una oportunidad histórica gigantesca porque, como bien dijo Fridiano, el chino está reducido a China. Y China va a emerger, si no lo es ya, como la primera gran potencia del mundo. Entonces China tiene un problema. Es decir, ¿con qué lengua se va a comunicar, se entiende, con el mundo? Es decir, cuando aparecía una potencia hegemónica, esa potencia hegemónica también exportaba su lengua. China no puede exportar su lengua, y lo sabe. Entonces China tiene que decidir, y hay muchas discusiones, ya se han planteado en China, con esto, es decir, ¿qué lengua ellos le van a enseñar a su población para comunicarse con el mundo? Naturalmente uno dice, bueno, evidentemente la lengua del negocio, de los negocios internacionales es el inglés. Entonces hay una tendencia a que la segunda lengua de las poblaciones más cultas o más ligadas al mundo que tengan que hacer negocios sea el inglés. Pero los chinos también hacen política. Y hay una gran tendencia en China a no admitir esto, es decir, porque están lo que los chinos llaman los 100 años de humillación. Esa humillación de China no la hizo ni España, ni Portugal, ni ningún país hispanoamericano o iberoamericano. Esa humillación la hicieron los ingleses. Eso está muy presente en China. Entonces hay una tendencia en China muy interesante que nosotros deberíamos reforzar, que dice, si tiene que haber una segunda lengua para los chinos, esa lengua no puede ser el inglés. Entonces, ¿cuál puede ser? No puede ser el alemán, porque ¿para qué vamos a aprender alemán si no lo habla nadie en el mundo? No puede ser el italiano, porque ¿para qué? ¿Puede ser el portugués? No, dicen los chinos, porque quien aprende español, los portugueses lo entienden. Entonces, esa segunda lengua tiene que ser una lengua hablada en el mundo y mayoritariamente en el mundo. ¿Y cuál es la lengua hablada mayoritariamente en el mundo junto con el inglés? El español. Entonces, hay una gran tendencia en China, porque esa segunda lengua que aprendan los chinos sea el español. Imagínate que esto sería para nosotros, ¿no es cierto?, el pasaporte al futuro,
porque tendríamos la masa humana, que ya hablamos español, más una masa humana gigantesca, la asiática, que aprendería español. Entonces, prácticamente en ese momento, la lengua del mundo sería el español. ¿Está? Y la lengua con la cual se comunicaría el mundo sería el español. Y esto sería una cosa para nosotros fantástica, y sería nuestro pasaporte al futuro. Pues imagínate que vos, yo, frisianos, llegaríamos a China y encontraríamos, por supuesto, no toda la población más culta, ligada a las universidades, al comercio, que hablarían español. Para nosotros sería un triunfo cultural, ¿no es cierto?, gigantesco, y una oportunidad no solo de negocio, oportunidad de cultura, oportunidad para los artistas, es decir, sería una cosa fantástica. Y eso puede ser una realidad. No vaya a ser que en el momento que ello sea una realidad, nosotros abandonemos el uso común del español, porque no hay contradicción, salvo que uno la quiera utilizar políticamente, entre el español, ¿se entiende?, y hablar guaraní. Como mi padre, que era siciliano, ya desgraciadamente falleció, ¿no es cierto?, no tiene ninguna contradicción entre hablar siciliano y hablar toscano, el italiano, que era la lengua común de todos los italianos. Y no lo vivía como ninguna contradicción, le parecía absolutamente natural, como a mi abuelo materno hablaba lombardo en su casa, pero hablaba un exquisito, se entiende, italiano, y escribía exquisitamente, y no lo veía como ninguna contradicción. Sí, hablaba lombardo, se entiende, en el bar. Cuando mi tío abuelo me conoció por primera vez, su emoción tan grande lo llevó a hablarme lombardo y no italiano, pero no había ninguna contradicción entre una cosa y la otra. Aparece la contradicción cuando nos ponen un veneno político adentro, para poner como contradictorio lo que no es contradictorio. Entonces no vaya a ser que en el momento en que la historia nos regala una nueva oportunidad, nosotros la desperdiciemos, ¿no? Pues a propósito de lo que comentas sobre la fuerza del español y la potencialidad del español en China, cabría traer aquí en la segunda parte del Quijote, porque en la introducción de la segunda parte Cervantes escribe al conde de Lemos y le dice que está previendo la posibilidad de irse a China a explicar español y llevar el Quijote como manual. Y le dice, claro, medio en broma, medio irónicamente, pero tiene su actualidad, ¿no? Y le dice, porque el emperador de la China me mandó un propio para concertar conmigo la posibilidad de enseñar el español en China. Es curiosa esta cuestión, porque es como si Cervantes estuviera viendo de alguna manera esa potencialidad que tiene el español, ¿no? Fíjate que en toda esa época, es decir, nosotros tenemos, ya hablamos de Hispanoamérica, ¿no?, pero España soñaba con construir la Hispanoasia también. Lamentablemente perdimos el uso del español en Filipinas, pero ya Felipe II estaba mirando a ver cómo podía hacer, se entiende, la empresa china y que hablasen, se entiende, español en China. Es decir, ese concepto que no era un concepto de imposición, porque hay una cosa que hay que aclarar. El uso del español en Hispanoamérica nunca se impuso, sino había una imposición. Es decir, hable usted español. No, al punto tal, no es una imposición, sino que naturalmente se lo va tomando, que es España la que rescata las lenguas aborígenes que no tenían escritura. Entonces, es España la que hace la primera gramática náhuatl. Entonces, yo le pregunto, fíjate vos qué absurdo, ¿qué empresa supuestamente imperialista, dicen algunos de España en América, va a decirle a aquel otro, mira, tú que esta lengua que hablas, que no sabes ni escribirla, yo te voy a enseñar, no solo a escribirla, sino te voy a enseñar la gramática para que tu lengua tenga fuerza. Y es más, y vamos a enseñar en los colegios y vas a ser trilingüe o bilingüe. Y lo mismo pasa, se entiende, con el quechua, se entiende, España la que hace la gramática quechua y la que hace que el hombre pueda escribirlo. Es decir, el español se va convirtiendo en lengua franca común de todos por propia decisión popular. No hubo una imposición, ¿está? Nadie lo impuso, ¿está? Es más, España decía, bueno, es mejor evangelizar en las lenguas aborígenes. Por eso, por ejemplo, hay cosas que la gente desconoce.
en todo el norte de Argentina, en Santiago del Estero, se habla quechua. ¿Es que ahí había llegado el Imperio Inca? No, no había llegado a Santiago del Estero el Imperio Inca. Es que como había una idea de enseñar en las lenguas aborígenes el cristianismo, cuando los misioneros empiezan a bajar del Perú, ya sabían quechua, ¿no? Y entonces dicen, bueno, vamos a enseñarle en quechua, se entiende el Evangelio, no en español. Es decir, por eso el uso del español fue tan fuerte, porque hubo una decisión personal de todos de tomarlo como lengua franca, porque sabía que era la lengua que te permitía entonces a una persona de Santiago del Estero comunicarte con una persona, se entiende, en Monterrey, o en Sacramento, o en Los Ángeles, o en San Francisco. Entonces la gente dijo, pero esto es extraordinario. Así que sí que yo pude irme, se entiende, caminando a caballo hasta Monterrey sin cambiar jamás de lengua y todo el mundo puede entenderme cuando le pido hospedaje, comida. Bueno, entonces esto tiene que ser nuestra lengua porque nos da una facilidad y nos da una comunicación y nos da poder, porque la lengua es poder. La lengua es poder. Ya lo explicaba Marx, ¿no? Cuando el lío que tuvieron que hacer en Francia, ¿entiendes? Para tener un mercado único. Tenían que tener un mercado único y tenían que tener una lengua única. Y eso fue un lío. En cambio, en Hispanoamérica no hubo imposición como en Francia de una lengua. No, en Hispanoamérica todo el mundo la habla naturalmente. Entonces, lo que a ellos les costó sangre, acá no costó nada. Acá teníamos aquello con lo cual Marx decía que había que construir un mercado y un Estado-nación. En Hispanoamérica ya existía. Todo el mundo lo hablaba y por propia voluntad. Bueno, después vienen las cuestiones políticas que destruyen esa unidad. Pero nosotros teníamos todas las condiciones que los otros no tenían sin necesidad del uso de la fuerza, ni de imponérselo a nadie, porque era el común. Todo el mundo quería hablar así español, porque sabía que sin abandonar la lengua guaraní, sin abandonar el quechua, hablando esta, todos podíamos comunicarnos desde Monterrey, se entiende, hasta Buenos Aires. Sí, un poco la máxima de Nebrija, ¿no? En la Asociación de Lengua e Imperio. Sí, y relacionado con todo ello y hablando de Nebrija, ¿no? Efectivamente, España hace gramáticas de lenguas nativas americanas antes de que existan las gramáticas del francés o del alemán, ¿no? Por ejemplo. Pero vinculado a todo ello y con una reflexión después sobre la terminología de la latinidad, yo creo que hay tres grandes vectores en toda esta cuestión de la lengua a nivel internacional, de nuestra lengua a nivel internacional. Por un lado, la que ya hemos mencionado, del ámbito panibérico y de la cercanía con el portugués. Es fundamental promover cualquier curso de aprendizaje e intercomprensión, mejor comprensión entre el español y el portugués en los países africanos de lengua portuguesa, y también es importante que los países hispanohablantes, las sociedades, puedan conocer mejor el portugués, porque no necesitamos ser bilingües, necesitamos perfeccionar nuestra intercomprensión, de tal modo que un lusófono con 5 meses, un niño lusófono en secundaria o en primaria con 5 meses de lengua portuguesa, de lengua española, habla perfectamente español. Y un hispanohablante con un poquito más puede hablar bien portugués. Ese es el primer vector. El segundo es, por supuesto, los Estados Unidos. No puede ser que con más de 50 millones de hispanos, no todos hispanohablantes, pero sí más de 40 millones, el español sea una lengua secundaria y subordinada cuando fue la primera lengua que se habló en ese territorio, la primera lengua europea, ¿no? Y vengo de Canadá, de estar recientemente en Canadá. Es un país que tiene el inglés y el francés como lenguas oficiales. El francés lo hablan 8 millones de personas y es lengua federal en un país de 9 millones de kilómetros cuadrados. El español es la lengua europea originaria, la europea originaria en el territorio de los Estados Unidos, y es una lengua absolutamente secundaria respecto al inglés. Aquí hay que interpelar a la autoestima de los hispanos y de los hispanos de los Estados Unidos, y una acción concertada de los países de lengua española para impulsar la conciencia sobre la necesidad de mantener y proyectar la lengua española en los Estados Unidos. Pero no solamente de esa manera, hay que explicarles a las élites angloamericanas, anglosajonas americanas, estadounidenses, la necesidad y la conveniencia y la oportunidad que tienen de incorporar el español a todos los Estados Unidos. Si quieren ser ese país hegemónico y fuerte y poderoso más tiempo, no lo conseguirán siendo solamente anglófonos. Tienen la inmensa oportunidad de incorporar la otra gran raíz occidental. Las dos son
hispánica, la otra es la anglosajona, y que confluyan en los Estados Unidos por el propio bien de los Estados Unidos y por la propia proyección universal de los Estados Unidos. De este modo tendrían la gran tradición hispánica, que es latina católica, y la gran tradición anglosajona, que es germánica y protestante, y lo podrían juntar en ese país, que, quiero decir, esta es la estrategia, pero que es real, que no obedece a ninguna falsedad, que deberían tomar los Estados Unidos incorporando el español, precisamente por el bien de ellos, no por el bien de las comunidades hispanas de los Estados Unidos, sino por la posición de liderazgo que todavía puede mantener los Estados Unidos durante tiempo. Y el tercer vector es el que ha apuntado Marcelo, que lo hemos hablado en otras ocasiones y lo comentaba otro día, es la cuestión China. Efectivamente se abre una gran oportunidad para explicárselo a China, que ahora mismo sigue siendo el inglés la primera lengua extranjera aprendida en el país, pero no cabe duda de que además de los elementos de utilidad del español que tiene para China, con grandísimas inversiones en toda Iberoamérica, tiene el factor de ser el español una lengua diferente del inglés. Y el inglés se asocia claramente a la hegemonía occidental angloamericana. Por lo tanto, ha mencionado el profesor Marcelo la guerra del opio o la nueva rivalidad y el nuevo ascenso de China, ¿no? En primer lugar con los británicos, en segundo lugar la hegemonía con los estadounidenses. Efectivamente, el español puede ser un valor de facto simbólico fundamental para incorporar a China en su proyección universal y para, hasta cierto punto, compensar la hegemonía de lo anglosajón. Esta es una idea que tiene que ser transmitida a las élites chinas para poder avanzar en ese sentido. Tres vectores: mundo ibérico, Estados Unidos, China. Eso puede ubicar al español en una posición ya muy diferente, irreversible, a pesar de todos los ataques que tiene nuestra lengua, tanto en la península ibérica como en el continente americano. Relacionado con ello, una pequeña reflexión cuando se ha hablado de la latinidad o América Latina, etc. Es que veamos, la latinidad, has hecho referencia a esos mapas que tenemos ahí, la latinidad estrictamente, la neolatinidad, son los pueblos y países de lenguas neolatinas. ¿Cuáles son las lenguas neolatinas? El español, el portugués, el francés, el italiano y el rumano, básicamente. Entonces, una neolatinidad, una latinidad mundial actual, como vemos en esos mapas, incorpora a países de lengua materna y oficial neolatina. Y ahí incorporamos, por supuesto, a Quebec, en Canadá, que tiene la lengua neolatina materna francesa. Incorporamos a países francófonos de lengua oficial francesa, pero no materna. En África incorporamos un espectro muy grande. Los mapas se ve, es la mitad de la población mundial es neolatina, o de lengua materna o de lengua ibérica. Pero vean qué interesante, y relacionado con cómo se incorporó, cómo se expandió el concepto latinoamericano a partir de la mano de Francia en el siglo XIX en Iberoamérica. ¿Qué ocurrió con otro experimento de geopolítica lingüística mundial también impulsado por Francia? Tenemos la neolatinidad, como decimos, que son los países de estas lenguas en África, en América, en Asia y en Europa, ¿no? Bien, se crea en torno a 1953, mediados del siglo XX, la Unión Latina, una unión teóricamente de países de lenguas neolatinas, un organismo internacional técnicamente, curiosamente con Secretaría General en París, en Francia, es decir, la parte minoritaria de la neolatinidad, la parte minoritaria. Pero más curioso aún es que cuando se inscriben o se asocian, por iniciativa sobre todo de Francia, los diferentes países de lengua neolatina, el mapa que surge es el mundo ibérico. Es Iberoamérica con Angola, Mozambique, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Timor Oriental, Filipinas, España, Portugal y unos pocos países de lenguas neolatinas no ibéricas, Francia, Italia y Rumanía, básicamente, unos pocos más. ¿Dónde queda el gran bloque de los países de lengua neolatina francesa de África? Fuera. ¿Por qué? Porque Francia no está interesada en incorporarlos a la Unión Latina, sino a la Organización Internacional de la Francofonía, de tal modo que vemos claramente cómo la Unión Latina es un espacio iberófono, donde quiere introducir su influencia a Francia, al punto de tener la Secretaría General, y sin embargo, ¿dónde están los neolatinos francófonos? En la Organización de la Francofonía neolatina. Es evidente. Es una geopolítica cultural francesa, en primer lugar, para retirar a España y ponerse en Iberoamérica, en Hispanoamérica,
y en segundo lugar, para introducirse en el mundo, nuevamente ya en el siglo XX, en el mundo de lengua española y portuguesa, a partir de una definición supuestamente neolatina, pero retirando a los 30 países neolatinos franceses. Claro. Pues, siguiendo con este mismo tipo de cuestiones, más adelante introduciré la cuestión de la inmigración a propósito del libro del profesor Marcelo Gullo, pero quería plantear la siguiente cuestión con un nombre, que es, porque efectivamente esta iberofonía pues significa pues el español, pero también el portugués. Y entonces me gustaría que reflexionaseis en torno al papel que aquí puede desempeñar Brasil como uno de los grandes estados, porque en su libro sobre la insubordinación fundante también Marcelo Gullo habla de una suerte de alianza, al menos en lo infraestructural, con Brasil. Claro, una alianza que no llegase pues a los delirios de la Argirópolis, ¿no? que es la utopía que se pretendía pues en el 19. Pero bueno, en todo caso, reflexionemos sobre Brasil, el papel que Brasil podría jugar o no jugar o desempeñar en estas cuestiones. No, el papel de Brasil es decisivo porque primero es un gigante en la América del Sur, tiene 200 y pico de millones de habitantes. ¿Quién podría pensar alguna acción política dejando fuera de Brasil? Sería un suicidio, ¿no? Desde el punto de vista político. Pero también es un suicidio desde el punto de vista cultural, porque el Brasil, es decir, la América lusitana y la América española o Hispanoamérica son en realidad las dos caras de la misma moneda. Es la misma moneda, nada más que tiene dos caras. ¿Está? Una cara lusitana y una cara hispana. Una cara lusitana con un toque, ¿se entiende?, africano, que la hace todavía más interesante a ese Brasil. Es decir, es Lusitania con un toque africano. Y lo que da también la proyección que Brasil siempre ha sentido también hacia el África, hacia Angola y Mozambique. Es decir, el Brasil es la otra cara de la moneda para Hispanoamérica, pero la otra cara de la moneda que proyecta Hispanoamérica en el África. Porque Brasil, si uno mira el mapa, hay una cuestión hasta geográfica. Uno lanza una línea directa de Río de Janeiro y ¿a dónde va? Angola. Es decir, va remando a Angola, ¿está? Desde el Brasil. Y si lanzas una línea directa, ahí está Angola. ¿Verdad? Entonces, cuando uno empieza a ver no solo la cuestión geopolítica, sino la cuestión cultural, ve, ¿no es cierto?, la importancia del Brasil, el suicidio geopolítico de no incluir a Brasil en un proyecto, ¿se entiende?, de construcción futura, ¿verdad? Pero ve también que es una cosa absolutamente natural. Después viene la cuestión política. La cuestión política es que en realidad nuestra fragmentación territorial, ¿verdad?, de nuestra fragmentación territorial, comenzó cuando el mundo anglosajón promociona algo que era absolutamente impopular en Portugal, que es la independencia de Portugal. 1640. 1640 es el golpe, se entiende, principal que va a provocar después toda la fragmentación territorial que continúa. Nosotros, la fragmentación territorial, siempre digo yo, de Hispanoamérica, no comienza en 1810. La fragmentación territorial comienza en 1640, cuando un grupo minoritario en Portugal hace una independencia que no era querida por el pueblo portugués, que después culturalmente va a ser machacada como querida y contraponiendo a Portugal con España, cuando eso nunca había sido así. Por supuesto, en toda cuestión política había rencillas, pero ¿cómo podía ser así si la Casa de Castilla con la Casa de Portugal siempre habrían buscado ser la misma cosa, a través de las alianzas matrimoniales? Es decir, ¿quién era, se entiende, la mamá de Felipe II? ¿No era una portuguesa? Entonces, ¿cómo podía haber enemistad o odio entre España y Portugal si su mamá era portuguesa? Y la mamá de Isabel, la católica, Isabel I de Castilla, ¿dónde nació? ¿No era portuguesa? Entonces,
¿Cómo se puede hablar de odio, enemistad, cuando ellos eran la misma cosa? Pero la misma cosa está en la sangre. Que no seamos la misma cosa es producto de una acción política, perfectamente dirigida por los británicos. Y entonces ahí surge, después sí, un Brasil que fue agresivo, ¿no es cierto?, con las colonias, es decir, las colonias mal llamadas colonias españolas y con Hispanoamérica, con los hispanoamericanos. Pero esa agresión es una agresión producto de una acción política, artificial y contra natura. Por eso los mejores intelectuales de Brasil siempre entendieron esto. Entonces, no hay posibilidad alguna de comenzar ningún proceso de integración en América del Sur sin una alianza fundante argentino-brasileña. ¿Por qué digo argentino-brasileña? Porque la frontera real entre el mundo hispano y el mundo lusitano es la frontera argentino-brasileña. Después el Amazonas actúa como una especie de gran mar verde, es decir, donde hay más contacto, porque pasás de una ciudad a otra cruzando una calle, es en este lugar. Entonces sería absurdo, ¿se entiende? Entonces, comenzando, digo políticamente, la alianza argentino-brasileña es el núcleo de aglutinación de la América del Sur. Y la América del Sur es el núcleo de aglutinación para un día tirarle un salvavidas a la América Central y a México. Y este núcleo de aglutinación, ¿se entiende?, cuando tenga de referencia España y Portugal, ese núcleo de aglutinación de todo un mundo, se entiende, ibérico gigantesco. A su vez, si uno tiene una gran proyección geopolítica estratégica, ese núcleo de aglutinación será algún día también, ese núcleo de aglutinación ibérico, el núcleo de aglutinación del mundo latino. Claro, ¿verdad? Porque son por núcleo de aglutinación que se van conformando las cosas. Entonces ese mundo latino será algún día la misma cosa que el mundo ibérico geopolíticamente a partir de este núcleo de aglutinación. Porque no son núcleos de aglutinación para excluir, sino para incluir, ¿verdad? Nosotros nunca pensamos en la exclusión, sino en la inclusión. ¿Por qué? Porque no hay ningún contenido racista, ¿verdad? No hay ningún contenido racista. Otros han sido los racistas, no nosotros. Entonces, a nosotros que sea de piel negra, de piel amarilla, con ojos rasgados, con ojos redondos, a nosotros nos da igual, porque para nosotros no es una cuestión racista, consiste en un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien a través de dos grandes principios, que es el principio de justicia y libertad. Entonces, no tenemos problemas raciales como han tenido otros. Entonces nosotros siempre somos una cosa inclusiva, ¿verdad?, que incluye, no que excluye. ¿Está? De ahí el profundo mestizaje, donde nadie se planteó nunca ningún problema al respecto, sino que fue al contrario, fomentado. Sí, en tu libro Madre Patria lo expones de una forma clara y distinta y además con abundante documentación respecto a las reflexiones en torno a la idea de raza, etc., ¿no? Claro. Pues es así. Para nosotros nunca fue un problema eso, para otros ha sido un problema, para nosotros no. Sí. Obviamente había personas racistas, y claro, siempre hay sectores racistas y personas racistas, porque la humanidad, ni una nación, ni un pueblo es una cosa homogénea, pero no era lo fundamental, nunca fue para nosotros lo fundamental la cuestión racial. Nadie se puso nervioso nunca por compartir la mesa con una persona descendiente de quechua, de guaraní o de africano, ¿verdad? No, para otros sí fue importante y nunca quisieron compartir la mesa. Nuestra mesa fue siempre una mesa compartida, ¿no?, a pesar de que haya habido excepciones que hicieron racismo. Y aquí está el tema de la lusofonía también, ¿no? Respecto a Brasil, que es fundamental en toda esta ecuación, como decía Gilberto Freire, Brasil é unha das nação duplamente hispánica, pela súa formação portuguesa e pela súa formação española, en esa visión de Hispania como Iberia, ¿no? Pero también por la propia formación portuguesa y española de Brasil. Recordemos que hay un Brasil hispánico al oeste de la línea de Tordesillas, que es todo ese mar del Amazonas y toda esa frontera, ¿no? Y Sao Paulo es de formación española también, y el periodo de 1580 a 1640 es fundamental en términos jurídicos e institucionales para la conformación de Brasil. De tal modo que Brasil, yo lo escribí hace muchos años, es para mí la piedra angular del mundo ibérico.
es el punto de conexión entre la América hispánica y el África lusófona. Es clave en todo esto. Pero para ello, y además utilizando una expresión, un anglicismo que yo no utilizo, pero lo utilizan los brasileños en esta nueva política internacional de Brasil, de ser un global player, realmente, si Brasil quiere ser un global player, no puede ser nada más un líder de la comunidad de países de lengua portuguesa o de ciertos países de África, o una asociación coyuntural con Sudáfrica y con India por el lado de los BRICS. Brasil tiene que asumir como patrimonio propio el español, porque será el punto de encuentro de todo el mundo ibérico, que son los cerca de 900 millones de personas y 30 países. Así que realmente es estratégico para el propio Brasil la asunción del español como un patrimonio propio, además del portugués, porque es ese punto de confluencia. Y cuando uno va a Río de Janeiro, está en su casa, todo te entiende. Vos bajás del avión, vas ahí, empezás a comprar algo, a hablar, dar una clase, todo el mundo te entiende. Porque muchos hablan español, pero todo el mundo te entiende inmediatamente. Es decir, nos entendemos fantásticamente las dos lenguas. Y es maravilloso. Y en San Pablo pasa lo mismo, y en Santa Catarina, y donde vayas. Sí, Brasil es clave en todo ello. Su política lingüística hacia el español ha fluctuado dependiendo de los gobiernos. Unas veces se aprobaba una ley que exigía una oferta obligatoria del español en la enseñanza secundaria, incluso primaria, luego era derogada posteriormente, etc. En esa fluctuación, en esa ambivalencia, en algún momento Brasil puede asumir esa posición de liderazgo ambicioso de todo este mundo ibérico, y sería muy importante. Pero en todo este contexto del espacio de la iberofonía, cada país tiene un papel y todo el mundo puede aportar. No sé si vamos a hablar de ello. El de Brasil es fundamental y está clarísimo, pero tenemos la pequeña Guinea Ecuatorial, que es el único país de lengua oficial española fuera del espacio técnicamente iberoamericano en África, que realmente ha conseguido grandes cosas en este sentido. Muy bien. Quería introducir una, no sé si es pertinente o no, sobre todo restringiendo un poco más el ámbito ya pues a España, y a propósito, sobre todo por el tema de las lenguas también, pero por una idea que había leído en el profesor Marcelo Gullo, que tiene que ver un poco con la cuestión de la inmigración y la cuestión del suicidio demográfico de España, en el sentido de que, pues, de cara a unos cuantos años o incluso a unos cuantos siglos, pues o decenas de años, pues la proporción de los inmigrantes con los hispanohablantes pues puede ser completamente distinta, y entonces eso puede repercutir pues en esa potencialidad que puedan tener, pero a nivel de la península ibérica o de España, ¿no? Para que hicieses una reflexión sobre esta cuestión. Podríamos empezar por el profesor Gullo, porque suscita también ese tema ahí sobre... Mira, yo lo he dicho claramente y no tengo miedo en decirlo. Es decir, si una inmigración llega a un país y tiene una cosmovisión, una forma de entender el mundo antagónica con la sociedad de acogida, y mantiene esa visión antagónica con la sociedad de acogida, y la sociedad de acogida tiene una pirámide funeraria, evidentemente los que han llegado con una visión de cómo entender el mundo, la sociedad y el Estado antagónica, cuando se convierten en mayoritario, le imponen al otro, ¿se entiende?, esta concepción. Puede el otro resistirse o no y dar lugar a convulsiones políticas, o puede aceptarlo, pero es el suicidio y la muerte política de una nación. Y eso le puede pasar, se entiende, a España, si no entiende que tiene que fomentar una inmigración, que es la inmigración hispanoamericana o iberoamericana, ¿tá?, que llega con la misma cosmovisión, no solo con la misma lengua, sino con la misma forma de entender el mundo, la sociedad y el Estado, ¿no?, la misma cosa. Entonces, esa inmigración hispanoamericana es el milagro que España necesita para seguir siendo España. Y entonces el mayor de los milagros y la salvación de España va a pasar porque Madrid sea la capital de Hispanoamérica, porque esté llena, se entiende, de venezolanos, de colombianos, de ecuatorianos, de guatemaltecos, de mexicanos, ¿está?, que caminen por la calle de Madrid de forma absolutamente integrada. Pero para eso tenemos que terminar con la leyenda negra, porque si no, los más ricos comprarán en la Castellana sus pisos, mexicanos o venezolanos, y los más pobres irán a sectores marginales y se formarán guetos, ¿está?
O sea, hay que terminar con la leyenda negra, que es lo que separa todavía emocionalmente y culturalmente algo que nunca debía haber sido separado. Está la idea de que todos somos españoles, ¿eh? Y entonces hay que terminar con la leyenda negra y ese resquemor que todavía algunos mexicanos, ¿entiende?, tienen, o algunos guatemaltecos, o algunos argentinos, o algunos venezolanos. Terminado eso, está esa inmigración que de todas maneras se va a producir, ¿está?, hispanoamericana, convertirá a Madrid, que es la capital, y a las otras ciudades también, en ciudades, ¿entiende?, hispanoamericanas, ¿está?, es decir, en ciudades españolas, porque si no hay esa inmigración, no serán ciudades españolas, serán ciudades, ¿está?, donde caminará gente por la calle que va a decir, estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras, y eso será fatal, será el final de España. Alguna vez una persona hispanoamericana me ha preguntado qué opinaba de esta inmigración iberoamericana y digo, es fundamental, gracias a vosotros nos estamos rehispanizando. Es fundamental para rehispanizar España en este proceso de construcción que existe. De hecho, las autoridades nacionalistas separatistas de la Comunidad Autónoma de Cataluña han favorecido explícitamente la inmigración de cualquier contingente de población que no fuera hispanoamericano, para desespañolizar Cataluña, ¿no? Y solamente hay que darse una vuelta por las calles de Manresa o de Barcelona o de tantos lugares para ver cómo hay una inmigración claramente de países musulmanes, no solamente de África, sino también de Asia, y nos consta por muchísimas cuestiones concretas cómo se ha impedido o se ha rechazado inmigración procedente de países como la República Dominicana, ¿no? Esto está clarísimo, es un elemento de rehispanización de España. Casi habría que decir, parafraseando a Ortega, pero a la contra, ¿no?, que la solución no está en Europa, sino que la solución está en Hispanoamérica, ¿no?, a este respecto, ¿no? La solución está en Hispanoamérica y será un milagro, pero también es un milagro para Hispanoamérica porque sería el producto final de la reconciliación después de la ruptura de 1810 y de la confusión de 1810, pero es nuestro pasaporte al futuro. Nosotros somos más fuertes juntos que separados. Eso es lo que hay que entender. Nosotros somos más fuertes juntos que separados. Vamos a tener mayor libertad juntos que separados. Entonces es estúpido. Si yo voy a tener más fuerza juntos que separados, voy a ser más libre juntos que separados, y voy a poder tener un proyecto de mayor justicia juntos que separados, ¿para qué vamos a estar separados? ¿Verdad? Entonces es una unión natural, justamente para ser más libres y para hacer sociedades más justas. Es mejor estar juntos que separados. Separados nos comen como aceituna, juntos ya es más difícil. Permitidme que introduzca una anécdota que a raíz de la profusión de telenovelas de origen venezolano, colombiano, mexicano en España, hubo una época donde hubo una gran profusión de telenovelas, pues una de las palabras más llamativas que aparecía era la palabra chévere, que más o menos podría traducirse algo así como bonito, hermoso, algo así, ¿no? Entonces, algún escritor o algún académico pues denostaba la palabra chévere y algún otro académico español salió haciendo una especie de genealogía en una columna periodística sobre la palabra chévere, contestando a aquellos otros y diciéndoles que la palabra chévere no era una palabra propia hispanoamericana, sino una palabra española que había vuelto, un poco para coger el sentido de lo que dices, ¿no? Parece ser que chévere, según contaba el columnista, pues estaba enraizado con el apellido del barón de Chevreuse, que había acompañado a Carlos I de España desde Flandes, y que por su gusto de las ropas elegantes, sí, pues se extendió mucho su fama y se decía aquí vestir a lo Chevreuse. El vestir a lo Chevreuse fue con los conquistadores y con los pobladores de Hispanoamérica hacia allá, y ahora vienen las telenovelas como una palabra con una constitución ya perfectamente española, chévere, etcétera, un poco en el sentido de decir volver a rehispanizar, como chévere rehispaniza el vocabulario otra vez español, ¿no? Nosotros usamos el vos en Argentina, que no es que lo hayamos inventado nosotros, ¿no? Claro. Parece una particularidad de la Argentina. No, en realidad es lo más hispano que existe, ¿no es cierto? ¿No? Bueno,
Sí, claro. sí. Quería introducir otra idea, pues un poco a raíz de lo que... Pero qué bueno eso que dijiste, lo del chévere. Sí, bueno, y es una metáfora y una explicación simbólica fantástica. Es decir, Sí, sí, ¿no? pero algunos ¿está? intelectuales y tal, pues la denostaban como una palabra para utilizar una expresión que se empleaba mucho aquí para referirse a los hispanoamericanos, ¿no? Como una expresión sudaca. Esta expresión no está bien, que es sudaca. Y entonces el académico de la Real Academia sale diciéndoles de sudaca nada. Esta es una expresión española que va y que vuelve con una fuerza significativa mucho mayor, ¿no? Eso, pues, es una cosa que llama la atención y que, bueno, va en la línea de lo que estamos diciendo. Generalmente en filosofía, ya que estamos aquí en un centro filosófico, en filosofía, pues se solía decir que la lengua filosófica por antonomasia, dejando al margen el latín y el griego, que era el alemán, o en todo caso las lenguas europeas, y que la lengua española pues no era una lengua de pensamiento, una lengua filosófica. El empeño de don Gustavo Bueno ha sido el demostrar con su propia obra, pero también con su proselitismo a favor del español, es demostrar que el español es una lengua de pensamiento, es una lengua filosófica. La más importante de todas, porque es la única que de manera clara y distinta distingue entre ser y estar. Si vamos a hacer filosofía, ¿verdad? La distinción entre ser y estar es fundamental, y la lengua que tiene más clara esa distinción entre ser y estar es la lengua española. No hay ninguna que la tenga definida tan claramente qué quiere decir ser y qué quiere decir estar, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden decir que el español, se entiende, no es la lengua de la filosofía, si la filosofía trata sobre el ser y sobre el estar? Y en las otras se confunden y tienen que aclarar e inventar cosas. Nosotros no tenemos nada que inventar porque las palabras ya dicen todo. Sí. No, filosofía sobre todo sabéis vosotros en la Fundación Gustavo Bueno, pero efectivamente, como Gomá y como otros han señalado, nuestro pensamiento filosófico impregna toda la realidad, impregna la literatura y se transmite a través de la literatura y de otras muchas expresiones culturales hispánicas. Es decir, no necesitamos hacer un rubro, un epígrafe absolutamente filosófico para proyectar y generar filosofía desde el mundo hispánico, porque lo hacemos en todo el ámbito de la vida. El Quijote es filosofía pura. El Quijote es un Quijote tratado de filosofía pura, ¿no? Justamente. Que era muy leído por Marx. Tú sabes que Marx, estando en Inglaterra, dijo, para entender algo tengo que aprender español. Y aprender español para leer el Quijote. Y le hacía a sus hijas aprender párrafos del Quijote de memoria. Y de hecho, cuando iba a visitarlo a algún español o a algún hispanoparlante, la llamaba a las hijas para mostrarle esto. Entonces llegaba el tipo a hablar con Marx, llamaba a él a una de sus hijas y le hacía recitar partes, se entiende, que sabían de memoria las hijas del Quijote en español, para decir, mire que yo he estudiado el español e incluso se lo he hecho hacer estudiar a mis hijas, ¿está? Pero todo esto nosotros lo olvidamos porque después vino la hegemonía del mundo anglosajón, nosotros terminamos siendo la basura de la historia, no sabíamos nada, éramos unos ignorantes. ¿Cómo unos ignorantes? Nosotros vivimos en el comienzo de la ciencia, de la filosofía y todo, ¿está? Pero todo lo olvidamos, ¿no? Sí, sí. Es cierto, incluso desde el punto de vista de la tecnología también, ¿no? Y a propósito del Quijote, pues la cantidad de los estudiosos, la cantidad de molinos de diferente tecnología y diferente textura que había en España y que se expandieron después por toda Europa era ingente, ¿no? Y sí es cierto en el sentido de lo que estás diciendo. Volviendo con nuestro tema del hispanismo, de la hispanidad y de la iborofonía, quería comentaros que no sé, reflexionaseis o dijeseis algo sobre el qué hacer, ¿no? Sobre qué tipo de instituciones, qué tipo de medidas, qué se puede articular para, bueno, pues para expandir esto, para hacer proselitismo a través de ello, es decir, cómo operar. No sé si me explico claro. Acá el hombre que más sabe de eso y más prácticamente lo puede decir es Siciliano. Es decir, tenemos acá sentado con nosotros al mejor experto sobre el qué hacer
está en ese sentido práctico. A él la palabra. Yo tiro ideas, pero el hombre que es práctico en eso y que sabe cumbre y cómo hacer, organizar, lo tenemos acá entre nosotros. Pues... Bueno, realmente hay que hilar con hilo. Es decir, todas estas ideas hay que aterrizarlas en el ámbito de las instituciones para que puedan funcionar. Y estamos hablando de un gran espacio multinacional. Por lo tanto, debemos recurrir a los organismos internacionales que nos representan o nos pueden representar. En este momento, este gran mundo ibérico o iberófono, espacio panibérico de la iberofonía, está realmente compuesto por dos grandes organizaciones de base lingüística y cultural, que son, o comunidades, la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. La Comunidad Iberoamericana de Naciones está institucionalizada a partir de varios organismos internacionales y está compuesta por países de lengua española y portuguesa de América y la península ibérica. Es decir, es bicontinental, es plenamente iberófona porque habla portugués y español, con Brasil y Portugal y los países de lengua española, pero es solamente bicontinental. No incorpora a la ecuación los países de África y Asia de lenguas ibéricas. Por otro lado, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa asocia a los países de expresión oficial portuguesa, que son los que ya conocemos: Angola, Mozambique, Portugal, Timor, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Brasil, pero también la hispanohablante Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, estas dos grandes comunidades comparten miembros, que son Brasil y Portugal, y también Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial es miembro pleno de la Organización de Estados Iberoamericanos. En esa convergencia vemos que ya comparten, Brasil y Portugal pueden suponer cerca del 80% de la lusofonía internacional y casi el 40% de la comunidad iberoamericana. Comparten principios, comparten objetivos, comparten referentes identitarios y lingüísticos como son precisamente el español y el portugués, ¿no? Estamos hablando de las dos comunidades internacionales más afines de toda la sociedad internacional, de base cultural, la Comunidad Iberoamericana y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Juntas conforman este mundo ibérico, este espacio de la iberofonía. Por eso, ¿cómo articular todo este espacio? Hay varias fórmulas. Una primera es ampliando la comunidad iberoamericana a los restantes países que quedan, que son 6 más, de lengua portuguesa y española, con Guinea Ecuatorial, con fórmulas especiales para la comunidad hispana de los Estados Unidos, para el pueblo sefardí también, ¿no? Muy importante. También ampliar, por otro lado, como se viene haciendo, la comunidad de países de lengua portuguesa con asociaciones con los países de lengua española. Todo esto sería una hora hablando de ello. Esto está ocurriendo. En los últimos años, este acercamiento de países hispanohablantes hacia la comunidad de países de lengua portuguesa y viceversa, países de la CPLP, Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, al espacio iberoamericano, está ocurriendo. Y en última instancia, el acuerdo entre las grandes instituciones representativas de la Comunidad Iberoamericana y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Poco a poco, yo puedo citar aquí, traer a colación algo muy importante. Ocurrió solamente hace 8 meses. Hace 8 meses, el 7 de octubre de 2021, tuvo lugar el primer acto oficial panibérico de la historia. Pasó desapercibido en tanto que acto panibérico, no pasó desapercibido por su importancia intrínseca, porque era la reunión de ministros y altos representantes de justicia de todos los países, y se dijo así, de habla española y portuguesa. A nivel oficial, teníamos de Timor Oriental a Bolivia, de Argentina a Portugal, de España a Brasil, de Angola a México, algo extraordinario, y fue presidido por el rey de España, y tuvo lugar en Canarias, en ese punto central, ese punto de encuentro de la llamada Macaronesia, entre Iberoamérica, Iberoáfrica y la península ibérica. Es decir, todo esto va ocurriendo poco a poco. En el ámbito oficial se viene produciendo ese acercamiento inadvertido, desapercibido desde hace años, que es lo que yo muchas veces llamo la segunda parte de la convergencia panibérica. La primera fue la propia comunidad iberoamericana, pero desde 2010 se viene produciendo la asociación del resto de los países de lenguas ibéricas al espacio iberoamericano. Y es así como se puede ir y como se va conformando inadvertidamente, desapercibidamente, este espacio panibérico, este espacio de la iberofonía. Esto está ocurriendo en el ámbito
oficial en el ámbito gubernamental e intergubernamental. Y desde 2010, rápidamente, hasta, acabo de decir, 2021, ha tenido lugar el primer acto panibérico. Pero en el ámbito no gubernamental, en el ámbito de la sociedad civil, desde el año 95, que se empiezan a crear las primeras entidades paniberistas, en los primeros años de este siglo, en el año 2000, 2002, que se conforman una plataforma, por ejemplo, de academias olímpicas panibéricas, es decir, ámbito del deporte y ámbito de la academia a nivel panibérico con Angola, México. Es cambiar un paradigma, ya es romper el techo iberoamericano para convertirlo en panibérico. Esto viene ocurriendo. Y no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, hemos dicho 7 de octubre, primer acto oficial panibérico de la historia. Fíjense qué confluencia casi cósmica. 2 días antes, el 5 de octubre, se inauguró la Universidad Internacional do Kwanza en Angola, que es la primera universidad iberoamericana y española en el centro de Angola, con todo en portugués y con el español como lengua de enseñanza obligatoria en el primer curso de todas las carreras. Una universidad panibérica de la Fundación Universitaria Iberoamericana, que es la primera entidad, la primera plataforma universitaria panibérica, la Fundación Universitaria Iberoamericana. Y en este contexto me alegra y me enorgullece decir que poco después, pocos días después de estar sentado en este mismo foro, en esta EFA, el día 22 de febrero fundó la Fundación Universitaria Iberoamericana la Cátedra FUNIBER de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía, que es la primera cátedra de estudios panibéricos que existe, que es intercontinental de 3 continentes, interuniversitaria con 5 universidades, de Colombia, de México, de Puerto Rico, de España y de Angola, que es lo que marca la diferencia de Angola, interuniversitaria, bilingüe en español y portugués, y la primera de todo el ámbito panibérico, para el estudio del ámbito panibérico. Es decir, tanto en el ámbito oficial y gubernamental como en el ámbito civil, no gubernamental, de la sociedad civil, se viene produciendo esa generación de elementos, de pasos concretos para articular todo este espacio. Pero hay que decir algo muy importante en un foro como este. Bueno, y de la que hay que decirlo, tienes el honor de ser el director. Sí, tengo ese honor y esa responsabilidad que me gusta compartir con todos los que estamos en estas ideas. Muchas gracias. Pero hay que decir algo, porque efectivamente tenemos una gran responsabilidad, porque este acercamiento, que parecería que ha sido diseñado geopolíticamente, no lo ha sido, por lo menos hasta tiempos muy recientes. Es decir, viene ocurriendo por la fuerza de los hechos. Los países que se están asociando, países de lengua española como Argentina, Chile, Uruguay o la misma España, que se han vinculado a la comunidad de países de lengua portuguesa como observadores asociados, no lo han hecho pensando en lo que estamos hablando aquí, un gran espacio de la iberofonía de 900 millones, un bloque fundamental por el bien de nuestros países y por el bien de la comunidad internacional. Lo han hecho porque es obvio, porque se entiende y les interesa. Y los países que en bloque, los lusófonos africanos, se han vinculado a la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como observadores colaboradores, a partir de la acción del anterior secretario general de este organismo, el académico brasileño Paulo Speller, se han vinculado en bloque ni más ni menos. Por lo tanto, hay un reconocimiento explícito de esa afinidad. Bien, pero no hay un gran diseño geopolítico hecho desde los organismos ni desde los países. Es hora de que desde las instancias académicas suscitemos esta necesidad para que no solamente tiremos del carro desde la sociedad civil, sino que se haga un diseño inteligente sobre todo esto. Si esto ocurre, si el español tiene este peso en el mundo sin que hagamos nada, incluso en muchas instancias de nuestros países atacándolo, ¿qué sería si nosotros trabajásemos en una connivencia verdadera, nuestras instituciones, nuestros países, a favor de este gran objetivo común, ¿no? Dicho en términos de la filosofía política de don Gustavo Bueno, diríamos que la articulación de este bloque no solo tiene que darse en términos de operación ascendente, que sería sino operación descendente desde las estructuras de las sociedades políticas también hacia abajo, lo que haría que los nexos fuesen como mucho más, más firmes, ¿no? Yo creo que lo que acabas de decir no está en contradicción con las tesis de la formación de esos bloques económicos que postula en
que postulas en la insubordinación fundante, ¿no? No puede estar nunca en contradicción porque la cultura es la base de todo. Si nosotros intentásemos hacer cosas económicas sin bases culturales, pueden funcionar un tiempo, pero lo que da solidez es la cultura. Es decir, y la cultura es una lengua y un conjunto de valores. Entonces, esa articulación es la primera de todas, donde debemos poner nuestro mayor esfuerzo. Y que lo otro va a ir surgiendo de a poco. Lo otro va a ir surgiendo de a poco. Es como si va primero el carro o los caballos. Primero el carro, primero la cultura. La lengua, la cultura. Avancemos por eso que avanzaremos bien. Bueno, pues no sé cuánto tiempo nos queda, pero podríamos cerrar esto con una reflexión terminal, o con una reflexión para darle fin. ¿Cómo andamos? No, ciérralo tú con una reflexión tuya. No, pero bueno, lo O sea, sabemos. nosotros ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Ciérralo tú con una reflexión tuya y listo. A lo mejor tú puedes decir algo, digo algo, puedes decir Sí, y pero- acabo, venga, pues venga. A lo mejor tú, o sea, compras la leyenda negra, yo digo la oportunidad, Sí, o así, bueno, que sea sí, más lo sí. tuyo, lo mío. Pues bien, Sí, sí. venga. Pues entonces podemos empezar contigo y que hagas una reflexión y cerramos esta conversación. Sí, como te decía, la cuestión clave siempre es la cuestión cultural, la cuestión de la gran batalla cultural. Nosotros todo nos une, nada nos separa. ¿Qué es lo que nos separa? La mentira histórica. Nos separa la falsa historia de la conquista española de América, es decir, la leyenda negra. La historia de España en América y de América en España, porque nadie habla de la historia de América en España, de los españoles americanos, hispanoamericanos luchando, se entiende, en la guerra de la independencia, por la mal llamada guerra de la independencia contra el francés. Entonces, el huevo de la serpiente, lo único que nos separa es la leyenda negra, la conquista española de América. Por eso la gran batalla cultural, la primera de todas, es siempre, se entiende, esta porque en realidad nosotros nada nos separa, todo nos une y en la unión encontraremos, se entiende, la capacidad para volvernos a ponernos de pie y ser lo que siempre fuimos, ¿se entiende? No para beneficios nuestros solamente, sino para beneficio también de la humanidad, porque nosotros tenemos mucho que aportar al conjunto de la humanidad. Sí, solamente hay que decir la verdad. No tenemos que crear grandes industrias de Hollywood. Tenemos que decir la verdad de nuestra historia porque nos avala. Y tenemos una gran responsabilidad y una oportunidad, porque este proceso de articulación del mundo ibérico ya ha comenzado, está en marcha. Es bueno para todas nuestras sociedades, para todos nuestros países y para la comunidad internacional en su conjunto por todo lo que hemos hablado. Es un imperativo ético, debemos hacerlo. La situación es difícil, por supuesto, pero para eso estamos. No trabajamos por tener más o menos esperanza, trabajamos porque es nuestro deber. Y este es un deber ético que tenemos que hacer. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, vamos a cerrar aquí entonces estas estupendas conversaciones que hemos tenido con Marcelo Gullo y con Frigdiano Álvaro. Cabe decir simplemente que desde la perspectiva de la filosofía del materialismo filosófico y de la filosofía en español, estamos todos en la canalización de estos fines y de estos programas, ¿no? Y con esto pues cerramos ya la conversación. Perdón, Marcelino, perdón, tengo que parar porque el audio está dando... No lo editamos y no pasa nada, pero tengo que cambiar el micro. ¿Que soy yo el del micro? No, el de Frigdiano, que está dando la lata bastante. Bueno, pero no pasa nada, ¿no? No, esto luego se edita. Bueno, lo editas, claro. Es como una iPhone. Acá es como en el teatro, no te preocupes, nosotros repetimos la obra, ¿eh? Si hay que repetir todo, ¿viste? Como en el teatro que van haciendo sus ensayos y ya nos conocemos, somos amigos, así que repetimos la obra.